¿Alguna vez has sentido que tus decisiones en la vida siempre parecen equivocadas, como si estuvieras constantemente eligiendo el camino incorrecto? ¿Y si te dijera que existe un conocimiento divino, una sabiduría oculta que puede transformar por completo tu manera de ver el mundo y de tomar decisiones? Muchos viven perdidos, luchando contra las consecuencias de sus elecciones, sin saber que Dios ya ha dejado un mapa claro para guiar cada uno de sus pasos. La pregunta es, ¿por qué tantas personas ignoran esta sabiduría? ¿Será porque está escondida? ¿O será que el propio orgullo humano les impide verla? En este video vamos a descubrir un secreto profundo y poco conocido sobre cómo Dios nos enseña la verdadera sabiduría. Un conocimiento que no solo ilumina la mente, sino que también transforma el alma y abre puertas a un futuro mejor. La sabiduría de Dios no es solo un concepto teórico, es una llave que puede abrir oportunidades, restaurar relaciones, evitar sufrimientos y traer paz al corazón. Pero pocos saben cómo acceder a ella. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener discernimiento y claridad ante las situaciones más difíciles, mientras que otras tropiezan repetidamente con los mismos errores? Hoy vas a descubrir un principio que puede cambiar tu vida para siempre. Dios habla, enseña y guía. ¿Pero has estado escuchando su voz? En los próximos minutos profundizaremos en las Escrituras y revelaremos los misterios divinos sobre cómo alcanzar la verdadera sabiduría. Antes de comenzar, quiero que te comprometas con esta búsqueda espiritual. Escribe en los comentarios, quiero aprender la sabiduría de Dios. Esta no es solo una frase, sino una declaración de fe. Un paso para abrir tu mente y tu corazón a lo que Dios quiere enseñarte hoy. Y si este video bendice tu vida, imagina cuántas otras personas también necesitan escuchar este mensaje. Tu me gusta y tu interacción hacen que YouTube lleve esta enseñanza a más personas, ayudando a expandir la palabra de Dios. Así que dale like ahora y, si aún no te has suscrito, únete a esta comunidad de aprendizaje espiritual. Muchas personas no tienen una iglesia cerca, y estos videos son una fuente de apoyo para su fe. Por eso, tu participación en los comentarios es tan importante. Juntos podemos crear un ambiente donde la sabiduría de Dios se difunda y transforme vidas. Ahora prepárate, porque lo que vas a aprender hoy puede ser la clave que faltaba para tomar decisiones más sabias y vivir según los planes de Dios. Comencemos. Cuando hablamos de sabiduría, muchas personas la confunden con inteligencia, conocimiento académico o experiencia de vida. Pero la sabiduría que proviene de Dios no se basa en la cantidad de libros que alguien ha leído, ni en su capacidad intelectual. Es un don divino, una luz que ilumina nuestro entendimiento y nos guía por el camino correcto. Y la Biblia es muy clara sobre dónde comienza esa sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es inteligencia. Proverbios 9:10. Pero, ¿qué significa temor del Señor? ¿Debemos tener miedo de Dios? Muchos interpretan mal este pasaje y piensan que Dios quiere que sus hijos vivan aterrorizados, esperando castigos en cualquier momento. Sin embargo, el temor del Señor no es un miedo destructivo, sino un profundo respeto, reverencia y reconocimiento de la soberanía de Dios. La diferencia entre miedo y temor del Señor imagina a un padre amoroso que desea lo mejor para sus hijos. Él enseña, corrige y protege, no porque quiera asustarlos, sino porque desea verlos crecer en el camino correcto. El temor del Señor funciona de la misma manera. Es un corazón que reconoce quién es Dios y elige obedecerlo por amor
y respeto. El mundo predica que la sabiduría significa ser independiente, hacer todo por cuenta propia y seguir los propios instintos. Pero la verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos que hay un Dios soberano que gobierna todas las cosas y que sus caminos son más altos que los nuestros. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Isaías 55:8. Una persona que no teme a Dios puede tener inteligencia, pero su visión será limitada al entendimiento humano. Puede alcanzar éxito material, pero sus decisiones no estarán guiadas por la verdadera sabiduría divina. Y sin esa sabiduría, tarde o temprano, sus elecciones la llevarán por caminos de destrucción. Ejemplos bíblicos de sabiduría y necedad. La Biblia nos da ejemplos claros de la diferencia entre aquellos que temen al Señor y aquellos que desprecian la sabiduría divina. Salomón, el hombre que pidió sabiduría. Cuando Salomón asumió el trono de Israel, era joven e inexperto, pero en lugar de pedir riquezas, poder o fama, hizo una petición que demostró su temor al Señor. Da, pues, a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para que prudentemente discierna entre el bien y el mal. Porque, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Primera Reyes 3:9. Dios se agradó tanto de esta petición que no solo concedió a Salomón sabiduría, sino también riquezas y honor como ningún otro rey. Esto muestra que la verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos que no podemos gobernar nuestra vida sin Dios. Pero incluso Salomón, al final de su vida, se desvió al seguir a otros dioses y abandonar el temor del Señor. Su caída nos enseña que la sabiduría debe mantenerse a través de una vida de obediencia y temor continuo. El necio rico que no temió a Dios. Jesús contó la parábola de un hombre rico que acumulaba bienes, pensando que podría vivir tranquilamente para siempre. Decía para sí mismo: «Alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete». Lucas 12:19. Pero Dios le respondió: «Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?». Lucas 12:20. Este hombre era inteligente en los negocios, pero necio espiritualmente. Confiaba solo en sus posesiones y olvidó que la verdadera seguridad viene de Dios. Ese es el destino de quienes ignoran la sabiduría divina y viven solo para este mundo. Si el temor del Señor es el principio de la sabiduría, entonces, para volvernos sabios, necesitamos aprender a desarrollar este temor en nuestras vidas. La primera actitud de una persona sabia es reconocer que no lo sabe todo y que necesita la dirección de Dios. Un corazón orgulloso jamás alcanzará la verdadera sabiduría. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago 4:10. Si queremos sabiduría, debemos buscarla con humildad, sabiendo que Dios es la fuente de todo entendimiento. No hay sabiduría sin la palabra. Muchas personas quieren respuestas para sus vidas, pero nunca abren la Biblia para escuchar lo que Dios ya ha dicho. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. Cuanto más profundizamos en la palabra, más nuestra mente y nuestro corazón son moldeados por la sabiduría divina. Una persona sabia entiende que el pecado lleva a la destrucción y por eso huye de todo lo que pueda alejarla de Dios. El temor del Señor es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. Quien desea vivir con sabiduría no puede jugar con el pecado, sino que debe buscar la santidad y un corazón puro delante de Dios. Cada día tenemos una elección que hacer: temer a Dios y seguir sus caminos, o confiar en nuestra propia sabiduría limitada. Aquellos que eligen el temor del Señor viven bajo su protección, dirección y bendiciones.
Pero quienes ignoran su sabiduría terminan siguiendo un camino de engaño y destrucción. El llamado de Dios para ti hoy es claro. Busca la verdadera sabiduría. Teme al Señor. Confía en Él en todas tus decisiones. El mundo moderno está lleno de voces que dicen saber qué es lo mejor para nuestra vida. Existen libros de autoayuda, gurús motivacionales, consejos en redes sociales y teorías filosóficas que prometen iluminar nuestra mente y ayudarnos a tomar mejores decisiones. Pero, ¿será que toda esa sabiduría es verdadera? La Biblia nos enseña que hay una diferencia fundamental entre la sabiduría que proviene de Dios y la sabiduría humana. El apóstol Santiago deja clara esta distinción, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Santiago 3:14-17. La verdadera sabiduría no se manifiesta a través de la arrogancia, las disputas o los sentimientos de superioridad. Por el contrario, refleja el carácter de Dios, es pura, pacífica y llena de misericordia. En cambio, la sabiduría terrenal, basada en el orgullo humano, conduce a la confusión y la destrucción. La sabiduría del mundo enseña que para ser exitoso, uno debe confiar solo en sí mismo, buscar sus propios intereses y luchar por lo que desea a cualquier costo. Esta mentalidad está detrás de la cultura de la ambición desmedida, la codicia y la búsqueda del placer por encima de todo. El problema es que esta sabiduría no lleva a la paz, sino al vacío y la destrucción. La Biblia nos advierte sobre aquellos que se consideran sabios según los estándares del mundo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. En Corintios 3:19. Muchos se enorgullecen de su inteligencia y conocimiento, pero sus vidas están llenas de conflictos, miedo y ansiedad. Hacen planes sin consultar a Dios, toman decisiones sin buscar su dirección y al final se dan cuenta de que estaban construyendo sobre arena. Jesús nos enseñó sobre esto en la parábola de los 2 cimientos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7:24-27. Aquellos que construyen sus vidas basándose en la sabiduría humana, pronto se dan cuenta de que su fundamento no era firme. Mientras que la sabiduría terrenal se basa en el orgullo y la autosuficiencia, la sabiduría que viene de Dios tiene características completamente diferentes. Santiago nos enseña que esta sabiduría es pura, no está contaminada por segundas intenciones ni intereses egoístas, pacífica. No busca conflictos ni divisiones, sino que promueve la paz. Amable, actúa con equilibrio y prudencia. Benigna, no es arrogante, sino humilde y enseñable. Llena de misericordia, considera las necesidades de los demás y actúa con compasión. Sin parcialidad, no juzga a las personas de manera injusta, sin hipocresía. Es verdadera y transparente. Esta es la sabiduría que Dios desea derramar sobre sus hijos. Pero, ¿cómo podemos recibirla? La Biblia nos da un principio claro.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. La sabiduría no viene automáticamente. Debemos clamar a Dios por ella, reconociendo nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él. Cuando oramos sinceramente pidiendo sabiduría, Dios nos escucha y nos da discernimiento para tomar las mejores decisiones. La Biblia es la fuente suprema de sabiduría. Muchos buscan consejos en diversos lugares, pero descuidan la palabra de Dios. Sin embargo, es en las Escrituras donde encontramos los principios eternos que nos guían. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119:97. El Espíritu Santo es nuestro guía y maestro. Muchas veces, Él nos da discernimiento y entendimiento para saber qué debemos hacer. Pero para escuchar su voz necesitamos tener un corazón sensible y dispuesto a obedecer. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Juan 14:26. Dios también usa circunstancias y desafíos para enseñarnos sabiduría. A veces, permite que pasemos por dificultades para que podamos aprender lecciones valiosas y crecer espiritualmente. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Ante todo esto, surge una pregunta: ¿en qué tipo de sabiduría has estado confiando? ¿Has estado buscando la sabiduría que viene de Dios? ¿O te has apoyado en la sabiduría limitada del mundo? La invitación de Dios para nosotros hoy es clara. Busca la sabiduría de lo alto. Confía en los principios eternos de la palabra. Permite que el Espíritu Santo guíe tu mente y tu corazón. La vida está llena de elecciones. Cada día enfrentamos decisiones que pueden cambiar nuestro futuro. Relaciones, carrera, familia, propósito. Algunos eligen basándose en la emoción, otros siguen consejos humanos, pero hay una forma más elevada de decidir: el discernimiento espiritual. El discernimiento es uno de los mayores dones que Dios puede conceder a sus hijos. No es solo intuición, sino una sensibilidad dada por el Espíritu Santo para ver más allá de lo que los ojos naturales pueden percibir. Mientras que la sabiduría nos enseña el camino correcto a seguir, el discernimiento nos ayuda a identificar los peligros ocultos, las intenciones erradas y los engaños que pueden alejarnos del propósito de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. El mundo valora la lógica y la razón, pero a menudo desprecia la sabiduría divina. Dios, sin embargo, nos invita a mirar más allá de las apariencias y depender de su entendimiento para tomar cada decisión con seguridad. Nada en la vida ocurre por casualidad. Cada elección, grande o pequeña, abre una puerta a un futuro que puede acercarnos o alejarnos de los planes de Dios. Algunas decisiones parecen inofensivas a primera vista, pero si se toman sin discernimiento, pueden traer consecuencias dolorosas. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de personas que tomaron decisiones sin buscar la guía de Dios y sufrieron las consecuencias. Adán y Eva eligieron escuchar la voz de la serpiente y desobedecer a Dios, trayendo el pecado al mundo. Sansón siguió sus impulsos y se involucró con Dalila, lo que resultó en la pérdida de su fuerza y libertad. Saúl confió en su propia sabiduría y desobedeció las órdenes de Dios, perdiendo su reinado. Pero también hay quienes buscaron la sabiduría del Señor antes de actuar. José no se dejó llevar por el deseo y huyó de la tentación, siendo exaltado por Dios en Egipto.
David consultaba al Señor antes de entrar en batalla, asegurando la victoria en muchas de ellas. Salomón pidió sabiduría a Dios en lugar de riquezas, y su decisión trajo prosperidad a su reino. La diferencia entre estos dos grupos no fue la inteligencia o la experiencia, sino el discernimiento y la búsqueda de la dirección de Dios. El discernimiento espiritual no surge de la nada. Debe cultivarse diariamente a través de prácticas espirituales que nos acercan al Señor. Muchos toman decisiones precipitadas y solo oran cuando las cosas salen mal. Sin embargo, la oración debe ser el primer paso antes de cualquier elección. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Dios tiene respuestas que los ojos humanos no pueden ver. Cuando buscamos su dirección, Él nos revela lo que está oculto y nos impide caer en trampas. Ninguna decisión debe tomarse sin estar alineada con la voluntad de Dios, revelada en las Escrituras. La palabra es la brújula que nos guía en el viaje de la vida. Examinadlo todo, retened lo bueno. Primera Tesalonicenses 5:21. El discernimiento nos ayuda a diferenciar lo que parece bueno de lo que realmente es bueno según los principios bíblicos. El Espíritu Santo es el guía divino que nos advierte cuando algo no está bien. Muchas veces Él coloca inquietud en nuestro corazón, impidiéndonos seguir por un camino peligroso. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. De Juan 16:13. Si algo parece incorrecto, si hay falta de paz en el corazón, puede ser una señal de que Dios nos está advirtiendo que no sigamos adelante. Jesús nos enseñó que por los frutos podemos conocer lo que es bueno o malo. Antes de decidir, es necesario analizar los frutos de las opciones que tenemos delante de nosotros. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Una decisión basada en el discernimiento espiritual siempre producirá frutos de paz, justicia y crecimiento espiritual. La falta de discernimiento puede llevarnos a elegir caminos que parecen correctos, pero que esconden consecuencias destructivas. Muchas personas entran en relaciones, negocios y alianzas sin consultar a Dios y terminan cosechando sufrimiento. Esto fue exactamente lo que les sucedió a Josué y a los israelitas cuando hicieron una alianza con los gabaonitas. No consultaron al Señor y fueron engañados por un pueblo que se disfrazó para parecer inofensivo. Entonces los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. Josué 9:14. Si Josué hubiera buscado la dirección de Dios, habría evitado ese error. ¿Cuántas decisiones equivocadas podrían evitarse si las personas buscaran discernimiento antes de actuar? Cada decisión que tomamos hoy afecta nuestro mañana. Elegir con discernimiento significa vivir con seguridad en la voluntad de Dios y evitar arrepentimientos innecesarios. El llamado del Señor es que sus hijos aprendan a depender de Él y tomen decisiones guiadas por su sabiduría. Él desea que caminemos por sendas seguras, lejos de las trampas del enemigo. La sabiduría y el discernimiento son como lámparas que iluminan nuestro camino. Quien camina en la luz no tropieza, pero quien elige actuar por su propia razón corre el riesgo de caer. En un mundo acelerado, donde todo tiene que ser inmediato, la paciencia se ha convertido en una virtud rara. Las personas quieren respuestas rápidas, resultados instantáneos y soluciones inmediatas a sus problemas. Pero la verdadera sabiduría no se manifiesta en la prisa, sino en la capacidad de esperar el tiempo correcto de Dios. La paciencia no es solo una cuestión de esperar, sino de confiar.
Es la capacidad de descansar en el Señor, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. La Biblia nos enseña que quien confía en Dios no se desespera, sino que aprende a esperar con esperanza y fe. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y Salmo 37:7. Los planes de Dios no siguen el ritmo de la impaciencia humana. Muchas veces, Él nos pide que esperemos, no porque quiera negarnos algo, sino porque sabe que hay un tiempo correcto para cada cosa. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. La impaciencia lleva a decisiones precipitadas. Muchas personas, por no saber esperar, toman decisiones equivocadas y cosechan consecuencias dolorosas. La Biblia nos muestra varios ejemplos de personas que perdieron bendiciones por no haber esperado el tiempo de Dios. Abraham y Sara no quisieron esperar el cumplimiento de la promesa de Dios y tomaron la decisión de tener un hijo a través de Agar, lo que trajo conflictos familiares y espirituales. Génesis 16. Saúl fue impaciente y ofreció un sacrificio en lugar de Samuel, desobedeciendo a Dios y perdiendo su reino. 1 Samuel 13:8-14. El hijo pródigo pidió su herencia antes del tiempo, la desperdició y terminó en miseria. Lucas 15:11-32. ¿Cuántas personas hoy en día se casan precipitadamente, hacen negocios sin buscar dirección o toman decisiones movidas por la ansiedad? La impaciencia nos aleja de la sabiduría de Dios y nos lleva a caminos que Él nunca planeó para nosotros. La paciencia no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Solo aquellos que realmente confían en Dios pueden esperar sin quejarse. La paciencia nos moldea y nos enseña a depender del Señor en todas las circunstancias. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Del Isaías 40:31. Quien confía en el Señor no se desespera ante los retrasos de la vida. Sabe que Dios está trabajando tras bastidores, preparando lo mejor. La paciencia no nace naturalmente en nosotros. Es un fruto del Espíritu Santo y debe cultivarse diariamente. Dios nunca llega tarde. Si aún no ha respondido, es porque está preparando algo más grande de lo que podemos imaginar. Desde tiempos antiguos no oyeron ni prestaron oído, ni ojo vio a Dios fuera de ti, que trabaje para el que en Él espera. Isaías 64:4. La impaciencia muchas veces nace de la ansiedad. Cuando oramos y entregamos todo en las manos del Señor, encontramos paz para esperar con tranquilidad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Muchas veces Dios permite situaciones que requieren paciencia para enseñarnos a confiar más en Él. En lugar de quejarnos, debemos ver las dificultades como oportunidades de crecimiento, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:3-4. Recuerda las veces en que Dios cumplió sus promesas en el pasado. Él es fiel y seguirá siéndolo. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Salmo 105:5. Quienes aprenden a esperar en el Señor experimentan sus mejores promesas. Cuando confiamos, descansamos y entregamos nuestras preocupaciones a Dios, Él actúa en el momento correcto. La verdadera sabiduría se manifiesta cuando dejamos de lado la ansiedad y aprendemos a vivir en el tiempo de Dios, sabiendo que Él nunca falla. La verdadera sabiduría no nace del orgullo, sino de la humildad.
El mundo enseña que ser sabio es demostrar superioridad, sobresalir sobre los demás y probar que uno siempre tiene razón. Pero Dios nos enseña que solo los humildes pueden ser verdaderamente sabios. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Proverbios 15:33. La sabiduría de Dios no puede habitar en un corazón orgulloso, porque la arrogancia ciega la visión espiritual. Quien cree saberlo todo, no está abierto a aprender, y quien confía en su propia autosuficiencia se niega a buscar a Dios. Por eso, la humildad es un requisito para recibir la sabiduría que viene de lo alto. Jesús fue el mayor ejemplo de humildad y sabiduría. A pesar de ser Dios, vino al mundo en sencillez, enseñando con mansedumbre y viviendo en obediencia al Padre. Su sabiduría no estaba en el uso de palabras complejas ni en la imposición de su autoridad, sino en la manera en que servía, amaba y enseñaba con verdad. La relación entre humildad y sabiduría. El corazón humilde reconoce sus limitaciones y sabe que la verdadera sabiduría no proviene de sí mismo, sino de Dios. Quien es humilde tiene la disposición de aprender, aceptar corrección y crecer espiritualmente. La Biblia nos muestra ejemplos de personas que recibieron gran sabiduría porque fueron humildes ante Dios. Salomón pidió sabiduría en lugar de riquezas porque reconoció que no podía gobernar sin la ayuda del Señor. Moisés fue llamado el hombre más humilde de la tierra, Números 12:3, y por esa humildad Dios le reveló grandes misterios. David reconoció sus errores, se arrepintió y buscó a Dios con un corazón quebrantado, demostrando la verdadera sabiduría. Por otro lado, la Biblia también nos advierte sobre los peligros del orgullo. El rey Nabucodonosor se exaltó, creyendo que su poder provenía de sí mismo, y fue humillado por Dios hasta que reconoció que toda autoridad pertenece al Señor. Los fariseos pensaban ser los más sabios y espirituales, pero rechazaron a Jesús porque estaban llenos de orgullo y ciegos a la verdad. Satanás cayó porque deseó exaltarse por encima de Dios, mostrando que el orgullo lleva a la destrucción. La importancia de reconocer nuestra dependencia de Dios. La humildad nos lleva a entender que necesitamos a Dios en todas las áreas de la vida. Quien es humilde ora más, busca más su palabra y confía en la dirección del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5-6. Los sabios de este mundo confían en su propia inteligencia, pero los verdaderos sabios dependen de Dios. Saben que cada paso, cada elección y cada decisión deben estar guiadas por el Señor. ¿Cómo cultivar un corazón humilde para recibir sabiduría? La humildad no es algo natural en el ser humano. Somos inclinados al orgullo y a la autosuficiencia. Pero la buena noticia es que podemos desarrollar un corazón humilde a través de actitudes diarias que nos acercan a Dios. El corazón humilde reconoce que Dios es la fuente de toda sabiduría. Cuanto más buscamos la presencia del Señor, más transformada será nuestra vida. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. El humilde siempre está dispuesto a aprender. No rechaza la corrección, sino que entiende que Dios usa personas y circunstancias para moldear su carácter. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 12:1. La verdadera humildad se manifiesta en el servicio. Jesús nos enseñó que quien desea ser grande en el reino de Dios debe ser el siervo de todos. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Marcos 10:43. Quien sirve demuestra sabiduría,
porque entiende que la grandeza no está en ser servido, sino en amar y cuidar de los demás. Nada de lo que tenemos o alcanzamos proviene de nosotros mismos. Todo pertenece al Señor y debemos vivir con gratitud y reverencia ante Él. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. La humildad abre puertas a la sabiduría y al favor de Dios. Aquellos que eligen caminar en humildad reciben gracia, sabiduría y dirección divina. Dios resiste a los soberbios, pero concede su favor a los que se humillan ante Él. La verdadera sabiduría no está en exaltarse, sino en reconocer que todo honor y gloria pertenecen al Señor. Las palabras tienen poder, pueden edificar o destruir, traer vida o muerte, acercar o alejar a las personas. La manera en que hablamos refleja la sabiduría o la insensatez que hay dentro de nosotros. La Biblia nos enseña que una persona verdaderamente sabia sabe controlar su lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Muchas veces no prestamos suficiente atención a las palabras que salen de nuestra boca. Hablamos sin pensar, reaccionamos impulsivamente, difundimos comentarios negativos sin medir las consecuencias. Pero Dios nos enseña que lo que decimos puede definir nuestro destino. Las palabras pueden construir relaciones o destruirlas, inspirar esperanza o sembrar miedo, traer sanidad o causar heridas profundas, revelar sabiduría o exponer necedad. La boca del sabio es fuente de vida, pero la del necio es una trampa que causa destrucción. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 13:3. Las consecuencias de las palabras mal elegidas. Desde el inicio de la humanidad, las palabras erróneas han traído tragedias. Eva fue engañada por la serpiente a través de palabras manipuladoras, y esto trajo el pecado al mundo. El pueblo de Israel murmuró contra Dios en el desierto, y sus palabras de incredulidad les impidieron entrar en la tierra prometida. La murmuración, la mentira, la calumnia y la ira son señales de una lengua sin control y pueden traer consecuencias desastrosas. Murmuración. El pueblo de Israel perdió la promesa porque constantemente hablaba contra Dios y contra Moisés. Números 14, 26, 30. Mentira. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y sufrieron la muerte instantánea. Hechos 5, 1, 10. Chisme y calumnia. María criticó a Moisés y fue castigada con lepra. Números 12, 1, 10. Palabras de ira. Sansón usó palabras duras y provocó conflictos que lo llevaron a su propia destrucción. Jueces 16. Cada palabra que pronunciamos tiene un efecto, y una vez dicha, no puede retirarse. La sabiduría de saber hablar y saber callar. La verdadera sabiduría no solo está en saber qué decir, sino también en saber cuándo callar. No toda verdad debe decirse en cualquier momento. No toda emoción necesita ser verbalizada. La Biblia nos enseña a ser prudentes con nuestras palabras. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 17:28. El sabio piensa antes de hablar, y sus palabras están llenas de gracia, verdad y edificación. Pero, ¿cómo desarrollar ese dominio sobre la lengua? ¿Cómo controlar la lengua y hablar con sabiduría? La lengua solo puede ser controlada cuando el corazón es transformado. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Si nuestro corazón está lleno de ira, impaciencia o orgullo, nuestras palabras reflejarán eso. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, nuestras palabras estarán llenas de vida y gracia.
Antes de responder impulsivamente, debemos pedir discernimiento a Dios. Muchas situaciones pueden resolverse con una respuesta amable en lugar de una palabra dura. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. No todo necesita ser dicho. Hay momentos en los que el silencio es la mejor respuesta. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Proverbios 29:11. Siempre debemos preguntarnos antes de hablar, ¿esto ayudará a alguien? ¿Traerá vida o causará heridas? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Efesios 4:29. David hizo una oración poderosa que todos debemos hacer diariamente. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Cuando pedimos que Dios nos ayude a controlar nuestra lengua, Él nos capacita para hablar con sabiduría. Las palabras sabias reflejan un corazón transformado. La manera en que hablamos revela nuestra madurez espiritual. Quien controla su lengua demuestra dominio propio y una vida guiada por el Espíritu Santo. Que podamos ser instrumentos de Dios para hablar vida, aliento y sabiduría, porque cada palabra que sale de nuestra boca será un reflejo de nuestro corazón. La tentación está presente en todas las áreas de la vida. Aparece de manera sutil, muchas veces disfrazada de algo inofensivo, ofreciendo placeres momentáneos y satisfacción inmediata. Pero detrás de cada tentación hay una trampa que puede alejarnos de Dios y llevarnos a la destrucción. Solo aquellos que poseen sabiduría pueden identificar los engaños del enemigo y huir antes de que sea demasiado tarde. La Biblia nos advierte: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. El problema no es ser tentado, hasta Jesús pasó por tentaciones, sino cómo reaccionamos ante ellas. El necio juega con el peligro, creyendo que puede resistir por sí mismo, pero el sabio reconoce sus debilidades y se aleja de todo lo que pueda apartarlo de Dios. La estrategia del enemigo para tentarnos. Desde el principio de la humanidad, Satanás ha utilizado las mismas estrategias para engañar a las personas. Sabe cómo explotar deseos, sembrar dudas y crear ilusiones que nos llevan al error. Así ocurrió en el jardín del Edén, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Eva cayó en la tentación porque escuchó la voz equivocada, dio oído a la serpiente en lugar de recordar la palabra de Dios. Fijó su mirada en lo que parecía bueno, el árbol era agradable a los ojos. Cayó en la ilusión del conocimiento sin Dios. Quiso ser como Dios, confiando en su propia razón. Estos mismos pasos conducen a cualquier persona al pecado. El enemigo siembra dudas, presenta algo que parece inofensivo y hace promesas engañosas. Pero todo es una trampa. La sabiduría de reconocer la tentación antes de que sea tarde, la mejor manera de vencer la tentación es identificarla antes de que nos domine. La Biblia nos enseña a discernir y huir de aquello que puede llevarnos al error. Huir de la apariencia del mal. Absteneos de toda especie de mal. 1 Tesalonicenses 5:22. No confiar en la propia fuerza. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. No exponerse al pecado. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. La verdadera sabiduría consiste en evitar situaciones que pueden llevarnos al error. Ejemplos.
Bíblicos de sabiduría y necedad ante la tentación. La Biblia nos muestra ejemplos de personas que supieron huir de la tentación y otras que cayeron por no reconocer el peligro. José huyó de la esposa de Potifar y no cedió al deseo de la carne, incluso ante una oportunidad tentadora. Génesis 39, 7, 12. David cayó en la trampa del adulterio al no apartarse de la tentación cuando vio a Betsabé. Esto trajo consecuencias dolorosas para su familia. Samuel 11, 2, 4. Daniel rechazó los manjares del rey y permaneció fiel a Dios sin comprometer su integridad. Daniel 1, 8. Sansón jugó con el pecado y fue destruido al ceder repetidamente a los encantos de Dalila. Jueces 16, 15, 21. ¿Qué distinguió a estos hombres? Aquellos que vencieron la tentación fueron los que no confiaron en sí mismos, sino que eligieron huir y depender de Dios. ¿Cómo vencer las tentaciones con sabiduría? Ningún ser humano está libre de tentaciones, pero Dios nos da medios para resistirlas y salir victoriosos. La tentación se hace más fuerte cuando la mente está vacía de la palabra. Jesús venció a Satanás en el desierto porque usó las Escrituras como arma contra cada tentación. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Quien alimenta su mente con la palabra tendrá fuerza para resistir el pecado. La oración nos fortalece y nos mantiene alertas contra las trampas del enemigo. Cuando oramos, reconocemos que nuestra fuerza viene de Dios y no de nosotros mismos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. La oración nos hace sensibles a la voz del Espíritu Santo, quien nos advierte cuando estamos cerca del peligro. Muchas personas caen porque insisten en permanecer en el lugar equivocado, rodeadas de influencias negativas. La mejor decisión siempre es huir. Huye también de las pasiones juveniles. 2 Timoteo 2:22. Si algo te lleva al pecado, no negocies. Sal inmediatamente de ese ambiente. Las amistades y relaciones influyen directamente en nuestras decisiones. Las personas sabias buscan rodearse de aquellos que fortalecen su fe. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3. Si deseas vencer la tentación, rodéate de personas que te acerquen a Dios. La tentación no es el fin, sino una prueba para la madurez espiritual. La tentación forma parte de la vida cristiana, pero no tiene por qué ser un camino hacia la caída. Puede ser una oportunidad de madurez espiritual cuando se enfrenta con sabiduría. Dios siempre da una salida a aquellos que desean permanecer fieles a Él. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. 1 Corintios 10:13. La sabiduría está en reconocer el peligro antes de que nos domine y buscar refugio en Dios. Solo aquellos que tienen un corazón sabio pueden discernir y evitar las trampas del enemigo. Nadie crece solo. La verdadera sabiduría no está solo en conocer, sino en escuchar y aprender. Aquellos que se cierran a los consejos se vuelven necios, pero los que saben escuchar y aceptar instrucción se convierten en sabios. La Biblia nos enseña que una de las mayores señales de una persona sabia es su disposición a aprender. Quien rechaza los consejos se niega a ser corregido e ignora las enseñanzas de los más experimentados, pone su vida en peligro. El camino del necio es recto en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Proverbios 12:15. La vida está llena de decisiones y cada elección tiene consecuencias. El sabio entiende que no puede confiar solo en su propia visión, porque su experiencia y conocimiento son limitados. Aprende de los errores de los demás,
para no tener que sufrir en su propia piel. Los peligros de ignorar los consejos. La Biblia nos presenta muchos ejemplos de personas que sufrieron porque no quisieron escuchar. El rey Roboam rechazó el consejo de los ancianos y prefirió escuchar a los jóvenes inexpertos, llevando a Israel a la división. Primero Reyes 12, 6, 11. Caín no quiso escuchar la advertencia de Dios y cayó en el pecado del asesinato, cargando una maldición sobre su vida. Génesis 4, 6, 12. Sansón ignoró las advertencias sobre el peligro de involucrarse con Dalila y su desobediencia le costó su fuerza y su libertad. Jueces 16, 16, 21. En contraste, aquellos que buscaron orientación y aceptaron corrección experimentaron la bendición de la sabiduría. Moisés escuchó el consejo de Jetro y aprendió a delegar tareas, haciendo su liderazgo más efectivo. Éxodo 18, 13, 24. David supo aceptar reprensión cuando pecó, y su arrepentimiento lo restauró delante de Dios. 2 Samuel 12, 1, 13. Salomón pidió sabiduría a Dios porque reconoció su incapacidad de gobernar solo. Primero Reyes 3, 7, 12. El orgullo ciega. Muchas personas prefieren seguir su propio camino antes que admitir que necesitan orientación. Pero el final de ese camino es siempre la ruina, la humildad de aprender de los sabios. Escuchar consejos requiere humildad. Muchas veces, la verdad que necesitamos escuchar no es la que queremos. Pero quien desea crecer debe estar dispuesto a aprender de aquellos que ya han recorrido el camino antes. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 15:22. Las personas sabias buscan aprender de la palabra de Dios. La Biblia es el mayor manual de sabiduría que existe. El Espíritu Santo, Él nos enseña y nos guía a toda verdad. Mentores espirituales, pastores, líderes y hermanos maduros en la fe. Experiencias de la vida. Los errores y aciertos del pasado nos enseñan a tomar mejores decisiones. ¿Cómo desarrollar un corazón enseñable? Un corazón enseñable es un corazón humilde, dispuesto a escuchar y listo para cambiar. Para crecer en sabiduría es necesario cultivar ciertas actitudes. La corrección no es un castigo, sino una oportunidad de crecimiento. Quien rechaza la corrección se cierra a la sabiduría. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Proverbios 15:32. No todo consejo es bueno. Es necesario saber de quién aprender. La verdadera sabiduría viene de aquellos que temen a Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Salmo 1:1. La sabiduría no llega automáticamente. Hay que buscarla activamente, leyendo la palabra, escuchando a los más experimentados y buscando dirección divina. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. De Proverbios 4:5. De nada sirve escuchar consejos si no los ponemos en práctica. La verdadera sabiduría se manifiesta en la obediencia y en la acción. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. La sabiduría crece cuando aprendemos unos de otros. Nadie es autosuficiente. Dios nos creó para aprender unos de otros y crecer juntos. Quien se cierra a los consejos limita su crecimiento, pero quien busca instrucción camina hacia la madurez. El verdadero sabio no es el que cree saberlo todo, sino el que nunca deja de aprender. La sabiduría no es solo un conocimiento teórico, sino un camino que transforma vidas. No basta con escuchar sobre la sabiduría de Dios. Es necesario elegirla cada día. Aquellos que deciden recorrer este camino descubren la voluntad del Señor.
evitan trampas y experimentan una relación más profunda con Él. La verdadera sabiduría no está solo en saber lo que es correcto, sino en practicarlo. El sabio oirá y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1:5. Dios te está llamando a un nivel más profundo de discernimiento y entendimiento espiritual. Él desea guiarte en cada decisión y revelarte sus planes. Pero para eso es necesario un compromiso genuino. La diferencia entre los que buscan la sabiduría y los que la ignoran, la Biblia nos muestra un contraste claro entre aquellos que eligen vivir con sabiduría y aquellos que desprecian la corrección de Dios. Los sabios viven con propósito, evitan errores innecesarios, toman decisiones acertadas y son bendecidos. Los necios ignoran las advertencias, siguen sus propios caminos y sufren las consecuencias de sus elecciones apresuradas. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. El llamado de Dios para ti hoy es claro. Vive en su sabiduría. No sigas tomando decisiones basadas solo en tu voluntad. No dependas de tu propia inteligencia, sino entrégale tu camino al Señor, y Él te guiará. ¿Qué hacer para seguir creciendo en sabiduría? La búsqueda de la sabiduría de Dios es un viaje continuo. Para crecer en este camino es esencial meditar en la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de la verdadera sabiduría. Cuanto más la estudiamos, más discernimiento recibimos. Orar por dirección. Dios promete dar sabiduría a quienes la piden con fe. Él no esconde sus caminos de sus hijos. Rodearte de personas sabias. Las relaciones influyen en nuestro caminar. Acércate a aquellos que temen al Señor y buscan su dirección. Escuchar y practicar. La sabiduría no está solo en oír, sino en obedecer y aplicar las enseñanzas de Dios en todas las áreas de la vida. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2:3-5. Tu decisión puede cambiarlo todo. Ahora es el momento de tomar una decisión. ¿Seguirás viviendo según tu propia voluntad o elegirás el camino de la sabiduría divina? Si has llegado hasta aquí, significa que Dios ha hablado a tu corazón. Y este mensaje no puede ser ignorado. Aplica lo que has aprendido, comparte esta sabiduría con otros y sigue buscando una relación más profunda con Dios. Que el Señor te guíe y te conceda sabiduría en todas las áreas de tu vida.